Hola, hoy comenzamos con el tema 7, paralelismo y traslaciones. Vamos a comenzar con el paralelismo. El paralelismo es aquel en el que vamos a ver las consecuencias de uno de los postulados de Euclides, que es digamos, el padre de la geometría, por eso que lleva su nombre, la geometría euclidiana, y es uno de los postulados que él escribió para construir la geometría. eh, y en la época en que él lo escribió, los matemáticos lo cuestionaban como que era un axioma o un postulado que era innecesario porque decían que era demostrable con los anteriores, ¿no? Pero por más que querían demostrarlo, no conseguían hacerlo y bueno, pasó mucho tiempo hasta que se demostró que en otros contextos, en otras geometrías, no era necesario el postulado de Euclides, pero en la geometría que planteaba Euclides era necesario ese postulado. ¿Y qué decía el postulado? Bueno, decía que si yo tengo una línea recta, en realidad cuando él hablaba de línea hablaba de un segmento, que corta otras dos de tal manera que la suma de los ángulos interiores del mismo lado sean menores que dos rectos, las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Es decir, cuando él decía líneas o rectas se refería a segmento y el prolongarlo significaba ir a la recta, ¿no? Entonces teníamos algo de ese estilo, R y S, que eran las líneas rectas, ¿no? Y entonces se cortaban con T y decía él que si los ángulos que estaban de un lado sumaban menor que un recto, las rectas se cortaban de ese lado, ¿no? Ahí sería, ¿no? Entonces, si estos dos ángulos del mismo lado, es decir, en un mismo semiplano, diríamos nosotros, este, la suma de ellos era menor que dos rectos, entonces las rectas se cortaban en ese lado. Como vemos aquí, R y S se cortarían en el punto P si es que la suma de estos dos ángulos, el CFE y el AEF, suman menos que dos rectos. Caso contrario, las rectas no se cortaban, es decir, eran paralelas. Y entonces ahí aparece en la forma más moderna una equivalencia a lo que nosotros tenemos y lo llamamos axioma 11 para nuestra construcción de la geometría, porque el axioma que va a decir, dado una recta R en este caso y un punto diríamos F, hay una única recta, ¿no?, que pasando por F es paralela a R, ¿no? El punto F no tiene que pertenecer a R porque si pertenecería a R, por la definición de paralelismo diríamos que sí, que la R es paralela a sí misma, pero no tiene sentido, así que por eso le pedimos que sea distinto, ¿no? Que sería el caso de decir, bueno, en ese caso las paralelas son distintas. Y como ya hemos visto perpendicularidad en el espacio y ahora tenemos definido lo que es paralelismo, porque cuando nosotros decimos que el punto no está en la recta y como la recta es un subconjunto propio del espacio, puede ser cualquier punto del espacio. Por supuesto que una vez que elegimos el punto va a ser la recta y el plano van a ser coplanares, pero en definitiva estamos hablando del espacio, entonces podemos combinar lo que es la perpendicularidad del paralelismo en el espacio, ¿no? Y entonces vamos a tener las primeras tres proposiciones que van a hablar del paralelismo y la perpendicularidad. En primer lugar, vamos a tomar en un plano, ¿no?, rectas coplanares y vamos a combinar lo que es paralelo y perpendicular o perpendicular y paralelo, que es lo mismo. Entonces, si yo tengo tres rectas A y B y C coplanares de un plano,
Si A es perpendicular a C y A es paralela a B, entonces el B tendrá que ser perpendicular a C, ¿no? Nosotros ya sabíamos existencia y unicidad de la perpendicular y ahora estamos incorporando la existencia y unicidad de la paralela, así que podemos estar seguros de que esas dos cosas están y existen y por lo tanto podemos sacar conclusiones de ellas, en este caso que la B es paralela a C. La proposición 7.2 va a hablar de que si yo tengo un plano y un punto P, cualquiera, entonces va a existir un único plano π' que pasa por P y es paralelo a pi. No solamente que existe, sino que es único, fíjense. Estamos incorporando el paralelismo entre planos, ¿no? Ya habíamos incorporado la perpendicularidad entre recta y plano y la perpendicularidad entre planos. Bueno, ahora estamos hablando de paralelismo. Hasta el momento sabíamos que por definición dos planos eran paralelos si eran iguales o su intersección era vacía, pero nunca asegurábamos de que exista tales planos. Ahora ya estamos asegurando porque decimos, dado uno y un punto, hay otro que es paralelo. Y la proposición 7.3 dirá, si una recta R es paralela a un plano pi, entonces cualquier plano que incluya R y que no sea paralelo a pi, intersectará a pi en una recta paralela a la R. Estas tres proposiciones, fíjense, está hablando de paralelismo y acá una combinación de perpendicular paralelo, pero en el plano. Y bueno, el paralelismo va a tener una serie de propiedades, ¿no? Y básicamente va a cumplir con la transitividad. Entonces, vamos a tener una serie de proposiciones que van a combinar ese paralelismo entre rectas, entre planos, entre recta y plano, y va a haber una especie de transitividad cuando se cumpla que tres cosas, dos de ellas paralelas, entonces la primera y la tercera van a ser paralelas. La proposición 7.4 dirá que dadas tres rectas A, B, C, y fíjense que a mí ya aquí no me nombra si son coplanares, es decir, está el caso de los coplanares, ya lo habíamos estudiado nosotros, así que lo generalizamos al espacio. Si A es paralela a B y B es paralela a C, entonces el A y C van a ser paralelos. Aquí hay una transitividad entre rectas. La 7.5 va a hablar de una transitividad del paralelismo entre planos. Si tengo tres planos tales que el π1 es paralelo a π2 y el π1 es paralelo a π3, entonces el π2 con el π3 tiene que ser paralelo. Hay una transitividad. Y la 7.6 dirá que dado un plano π y dos rectas R y S, si R es paralela a S y R es paralela a pi, entonces S tiene que ser paralela a P. Fíjense que acá estamos combinando el paralelismo de recta y plano. Bueno, y ahí tenemos una serie de proposiciones como la 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 que va a hablar de una generalización de lo que pasa con rectas, pero ya combinando la cuestión de estas tres primeras son el paralelismo y las otras son combinaciones de lo que ya conocemos nosotros de lo que ocurre con las posiciones de las distintas posiciones de rectas. Las rectas secantes, las rectas paralelas y las rectas alabeadas, ¿no es cierto? Entonces, y lo mismo la cuestión de los planos y rectas secantes, ¿no? Plano y recta paralelo, como ya hemos incorporado el paralelismo también entre recta y plano, entonces podemos ir combinando cada una de esas definiciones de rectas secantes, planos secantes, planos paralelos y sacar conclusiones que tienen que ver con el paralelismo o ser secante o ser alabeadas, o depende de lo que estemos concluyendo. Todas estas proposiciones no podemos demostrar todas, vamos a demostrar algunas. En muchos casos las demostraciones son muy similares, parecidas, así que vamos a los efectos de ejemplificar, vamos a demostrar la primera, que es la 7.1 y la 7.2 de estas tres, y de acá vamos a demostrar un par también, y
vamos a dejar las otras para que ustedes puedan practicar demostrar. O para que las vean si está en el texto y hagan las consultas si es que en el texto está la demostración y ustedes no entienden. Bueno, la proposición 7.1 hablaba de rectas coplanares y combinaba perpendicularidad con paralelismo. Entonces decía que si yo tengo A que es perpendicular a C y tengo que A es paralela a B, acá tenemos dos posibilidades para B, porque tengo tres rectas, ¿no? En realidad tengo que considerar los casos de las tres que sean iguales, ¿no? De a pares o que sean distintas. Fíjense, yo si tomo A y C que ya son perpendiculares, no podrían ser A igual a C, entonces digo, si B es igual a A, ¿no? Entonces, como A es perpendicular a C, se cumple que B es perpendicular a C. El caso bien trivial, ¿no es cierto? Si B sería igual a C, como A es perpendicular a C, entonces B también sería perpendicular a C. Así que eso es el caso 1, A igual a B, y yo estoy haciendo solo A igual a B, pero también podría ser B igual a C. Es similar, simplemente ejemplifico con uno porque es lo caso trivial. Ya que cambiaríamos si C es igual a B, pues aquí me quedaría C igual a B y por lo tanto el B va a ser perpendicular a C. El caso 2, que realmente es el que importa, que hay que justificar un poco más, es el caso en el que B y A y B no es igual, ni tampoco B y C es igual. Vamos a nombrar con A distinto B porque el otro caso es similar. Entonces, si A es distinto de B, ¿no? Nosotros tenemos estas dos cosas, ya son distintas, y tenemos que concluir esto. Yo tengo acá A, que es perpendicular a C, y tengo la recta B, que es paralela a la A. Acá no la dibujamos perpendicular, no marcamos el ángulo recto, porque eso es lo que tenemos que probar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la recta B tomamos un punto P. Porque si yo tengo una recta, seguro que hay dos puntos distintos. Uno puedo tomar como el P. Y ahora, dada la recta A y el punto P, yo estoy en condiciones de decir que en el plano hay una recta que es perpendicular, perdón, sería dada la C y el punto P, yo estoy seguro de que hay una recta que es perpendicular a C por el punto P. La llamemos D a esa recta. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, la D es perpendicular a la C con pie de perpendicular H. Y este ángulo es recto por ser perpendicular. Bien, pero resulta que entonces si nosotros nos acordamos de las proposiciones que hemos demostrado en el plano, si yo tengo que A es perpendicular a C y D es perpendicular a C, conclusión, A y D son paralelas. Eso hemos demostrado en el tema 4, cuando hemos dado la existencia y unicidad de la perpendicular. ¿No es cierto? Entonces sacábamos que si A era perpendicular a C y D era perpendicular a C, entonces A y D tienen que ser paralelas. Pero resulta que ahora tenemos, dada A y el punto P, tenemos por un lado la B que es paralela a A, porque eso sabíamos que era por hipótesis, y por otro lado lo que acabamos de decir, que la D también es paralela a A y pasa por P. Y entonces tendríamos dos rectas paralela a una dada por un punto P, y eso es un absurdo, porque las rectas, para el axioma 11 dice que dada una recta y un punto que no pertenece a ella, hay una única recta paralela. Conclusión, el B tiene que ser igual al D, ¿no? Por ese absurdo, entonces decíamos que como el B la habíamos pensado distinta, ahora tiene que ser la misma que D, que es la perpendicular, que es lo que nosotros tendríamos que probar. La proposición 7.2 dice, dado un plano pi y un punto P, entonces existe un único plano pi1 que pasa por P y es paralelo a pi. Entonces, vamos a, fíjense que nosotros tenemos que distinguir dos casos también, porque el punto P
es un punto cualquiera. Entonces, si yo tengo el plano pi, el P puede estar en pi, como es el caso 1 que estamos considerando, y entonces tengo el plano pi y el punto P que está en el plano pi. Ahora, como el plano pi1 tiene que pasar por P, entonces la única posibilidad es que sea igual al pi1. ¿Y eso por qué? Porque fíjense, dado el plano pi y el punto P, yo puedo encontrar una recta que pasando por P sea perpendicular al plano pi. ¿Está bien? Y entonces, eso porque la existencia y unicidad de la perpendicular a un plano por un punto dado. Pero ahora yo necesito decir de que el plano pi1 tiene que pasar por C y ser paralelo, ¿no? Aquí tengo el plano pi1, ¿no? Y es paralelo al plano, el plano pi1 pasa por P y tiene que ser paralelo a pi. Entonces, como la recta perpendicular al plano es única o el plano perpendicular a la recta es único, entonces el pi1 no queda otra que sea pi2, porque si no tendríamos lo siguiente, que dada la recta R y un punto P, habría dos planos, el pi y el pi1, que pasan por P y son perpendiculares a R, y eso no puede ser. Entonces no queda otra que el plano pi sea igual al pi1 que estábamos buscando. En el caso en que P no sea un punto del plano pi, entonces tenemos ahí el plano pi y un punto P que está en el exterior del plano pi, está fuera de pi, en alguno de los semiespacios. Entonces nuevamente vamos a trazar la recta perpendicular que pasa por P y tiene como pie de perpendicular el punto H. ¿Sí? Ahora, resulta que como la recta R es perpendicular al plano pi, es perpendicular a cualquier recta del plano que pase por el punto H. En particular, yo puedo tomar dos distintas que pasen por H y yo ya sé que con esas dos es suficiente para decir que la recta R es perpendicular al plano pi. Y por un punto de un plano pasan infinitas rectas, así que yo puedo tomar, seguro que puedo trazar dos. Entonces tomamos una recta S y una recta T que están incluidas en el plano pi y que pasan por el punto H. Ahora bien, dada la S y el punto P, por el axioma 11 yo sé que existe y es única una recta paralela a la S por P. Ahí está. Y también, dada T y P, existe una única paralela a T y que pasa por P. Entonces tenemos la U que es paralela a S y la B que es paralela a T. S y T son rectas secantes que determinaban en el plano pi. Y U y B también son rectas secantes en el punto P y determinan un plano que va a ser el plano pi1. ¿No? Lo vamos a llamar pi1. Entonces, yo quiero probar que pi1 es paralelo a pi. ¿No? Este plano pi1 es único porque está determinado por rectas secantes en el punto P. Así que es único ese plano pi1 determinado por esas dos. Ahora bien, lo que a mí me interesa es probar que pi1 es paralelo a pi. Entonces, si nosotros recordamos una proposición que vimos cuando trabajamos con perpendicularidad, decíamos que si una recta era perpendicular a dos planos, entonces esos planos eran paralelos. Conclusión, si yo demuestro que la recta R es perpendicular al plano pi1, ya puedo asegurar que el pi1 es paralelo a pi. Entonces fíjenos cómo demostramos que R es perpendicular a pi1. Para eso yo tengo que demostrar que R es perpendicular tanto a U como B, porque es suficiente con el criterio de recta perpendicular a un plano, que si es perpendicular a dos rectas del plano, es perpendicular al plano. Entonces veamos cómo hacemos eso. Fíjense, yo tengo que S, ¿no es cierto?, y U son rectas paralelas, con intersección vacía porque esta está incluida en el plano pi
y esta está incluida en otro plano, en este caso el pi1, y además, esta, al ser paralela por un punto que no es del plano pi, la intersección es vacía, por lo tanto son coplanares, ¿no? Hay un plano determinado por ¿quién? Por la recta US o la recta R y S. Ese plano va a contener a la U, o bien la RU va a contener a S. Entonces las rectas U, R y S son coplanares, ¿sí? Entonces, como son coplanares, resulta que tengo que R es perpendicular a S y S es paralela a U, entonces R es perpendicular a U, por la proposición esa que haríamos la 7.1, ¿no? Por la proposición 7.1 eso se cumple, ¿no? Si hacemos lo mismo para la recta T y B, va a ocurrir lo mismo. T es perpendicular a R y T es paralela a B, entonces R es perpendicular a B. Conclusión, R es perpendicular a U y B están incluidas en el plano pi1, con lo cual R es perpendicular a pi1. Y por esa proposición que dijimos, si R es perpendicular a pi y a pi1, entonces el pi y el pi1 son paralelos. Ya hemos demostrado la existencia del plano pi1 paralelo al pi por el punto P. Y ese plano es único porque, de nuevo, como el R, la recta R es perpendicular a pi por P, entonces el pi1 va a ser perpendicular a R por P. Y ya sabemos que hay un único plano perpendicular por un punto dado a una recta dada, así que este pi1 es único. Bueno, de las otras proposiciones dijimos que íbamos a demostrar dos, vamos a demostrar la 7.5, que es el paralelismo entre planos. Dejamos el paralelismo entre rectas y vamos a demostrar el paralelismo entre planos. El paralelismo entre rectas va a ser más o menos algo similar, y además porque en el texto está demostrado eso, y entonces pueden consultarla ahí y preguntar la duda si quieren. Entonces hay una transitividad, ¿no? Básicamente en estas proposiciones conviene usar el método indirecto para la demostración, ¿no? Es mucho más, diríamos, simple hacerlo por el método indirecto. Entonces acá de vuelta también tenemos tres planos. Entonces el caso trivial sería cuando el pi3 sea igual al pi1 o al pi2. Aquí estamos tomando solo uno de ellos porque el otro es similar. Entonces, si el plano, como estos son pi1 y pi2, si serían iguales, también son paralelos, ¿no? Entonces, la igualdad de planos es inmediata, la conclusión, porque basta con que pi3 sea igual a pi1 o a pi2, ya esta igualdad, este paralelismo se cumple. Entonces, vamos a hacer el caso ahí. Entonces, si yo tenía pi sub 2 y pi sub 1, y si pi sub 3 es igual a pi sub 2, como pi sub 2 era paralelo a pi sub 1, resultará pi sub 3 paralelo a pi sub 2, ¿no es cierto? Así que eso es inmediato. Ahora, si no son iguales, si el pi 2 y el pi 3, o vuelvo a insistir, si el pi 2 y el pi 3 son distintos, o bien el pi 3 y el pi 1 son distintos, el caso es similar. Entonces vamos a tener lo siguiente: pi 1, pi 2 y el pi 3 que no es igual al pi 2, y entonces vamos a ir por el absurdo, porque no son iguales. Si dos planos no son iguales, ¿qué pasa? O son paralelos o son secantes, ¿no es cierto? Porque el igual es un caso de los paralelos, pero yo digo que no son iguales. Entonces, o son paralelos con intersección vacía o son secantes. Entonces yo voy a ir por el método del absurdo, voy a decir, no son paralelos. El pi 2 y el pi 3 no son paralelos. Pero si no son paralelos, entonces son secantes, es decir, se cortan en una recta, ¿no? Pero si dos planos se cortan en una recta, todos los puntos de esa recta pertenecen simultáneamente al plano pi 2 y al pi 3, ¿no? Acá está la demostración
digamos, rápida, los pasos matemáticos, digamos, algebraicos, yo digo que pi2 no es paralelo al pi3, estoy haciendo el absurdo, niego la tesis, ¿no? Y si pi3 no es paralelo a pi2, quiere decir que son secantes, que es lo que veíamos en el dibujito, ¿no? Pero si son secantes, entonces cualquier punto de esta recta R va a ser tal que pertenece al plano pi sub 2 o al plano pi sub 3, ya que la recta está incluida en ambos planos. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Dado el plano pi 1 y el punto Q, tenemos que el pi 2 es distinto del pi 3, pero tal que el pi 2 es paralelo a pi 1 por Q y el pi 2 es paralelo, perdón, aquí tendría que decir el pi 3. El pi 3 es paralelo al pi 1 por Q. Y ahí está la contradicción o absurdo, porque si yo tengo dos planos distintos que son paralelos a un tercero por un mismo punto, estaríamos diciendo que dado un plano y un punto, hay dos planos distintos paralelos al dado y que pasan por el punto. Absurdo porque el teorema que acabamos de probar hace un rato, hace unos minutos nomás, decía que ese plano es único. ¿De dónde proviene ese absurdo de haber supuesto que pi2 no era paralelo a pi3? Conclusión, pi2 y pi3 son paralelos, con lo cual hemos demostrado la proposición. Es decir, pi1, pi2 y pi3, los tres son paralelos y además con intersección vacía. Y bueno, por último vamos a demostrar la proposición 7,9. Vamos a hacer algebraicamente nomás, el gráfico lo pueden hacer ustedes como forma de practicar. Y también aquí vamos a trabajar mediante la demostración por el absurdo. ¿Qué tendríamos nosotros? Esta proposición dice, dado un plano pi y dos rectas A y B, tales que la recta A es secante con el plano pi, es decir, la intersección es un conjunto unitario, y el A es paralela al B. Si eso ocurre, debe ocurrir que el B y el pi son secantes, es decir, la intersección tiene que dar un conjunto unitario. Yo le llamo Q al punto intersección, pero eso es simplemente a los efectos de dar un nombre nada más. Es un conjunto unitario. Nosotros vamos a ir por el absurdo, vamos a decir, no es cierto que la intersección de pi con b es un conjunto unitario, es decir, pi y b no son secantes. Pero si pi y b no son secantes, entonces son paralelos, porque ya sabemos que los planos o son dos planos distintos o son secantes o son paralelos, y si son iguales lo mismo, ¿no? Entonces, son simplemente paralelos. Así que si yo generalizo, digo, B es paralelo a pi. Y entonces tenemos lo siguiente, que B es paralelo a A y B es paralelo a pi, entonces B es paralelo, A, aquí, perdón, aquí de vuelta, si B es paralelo a A y B es paralelo a pi, diríamos que el A es paralelo a pi. Hay un error de tipeo, aquí tiene que decir A paralela a pi. Pero resulta que eso es un absurdo, ya que se contradice con la hipótesis que teníamos nosotros. Decíamos que A intersección pi era un punto P, es decir, eran secantes. No puede ser una recta y un plano por un lado secantes y por otro lado paralelos. Acuérdense que aquí tenía que decir A. Cuando ustedes vean, corrijan que esto es A. Y entonces, el absurdo provino de haber supuesto que B y pi no son secantes, por lo tanto, son secantes. Fíjense cómo sale de rapidísimo haciendo la demostración por el absurdo, ya que cuando planteo la negación de la tesis, automáticamente contradigo alguna de las hipótesis. Bueno, por último vamos a dar lo que se llama el sentido en semirrectas paralelas, ¿no? Porque lo vamos a necesitar más allá, así que lo vamos a incorporar como una definición. Entonces,
Si yo tengo un haz de rectas paralelas, es una serie infinita de rectas paralelas, y si corto por las propiedades que ya hemos estudiado hace un tiempo atrás, si yo tengo dos paralelas y la corto a una de ellas por una recta, también corta la otra. Es decir, eso es lo que llamamos cortar por una transversal, ¿no? Entonces, para eso también vamos a hablar de la perpendicularidad o el paralelismo entre recta y segmento, entre semirrecta, ¿no? Diremos que va a ser una semirrecta paralela a una recta si está incluida en una paralela a ella, ¿no? Así que, y lo mismo con un segmento. Y vamos a incorporar las definiciones de igual sentido o distinto sentido para las semirrectas. Diremos que dos semirrectas paralelas tienen igual sentido o son de igual sentido si cumplen alguna de estas condiciones. Primero, las semirrectas son colineales y una está incluida en la otra. Porque claro, si dos rectas iguales son paralelas y las semirrectas también son iguales, entonces como están incluidas en una recta paralela, entonces son paralelas por la definición que dimos más arriba. Y la segunda condición dice, las semirrectas no son colineales y ambas están incluidas en un mismo semiplano de borde de la recta que pasa por los orígenes de la semirrecta. Es decir, si ahora están incluidas pero en rectas paralelas distintas, ya no son colineales, pero van a tener igual sentido cuando estén incluidas en un mismo semiplano de borde la recta que contiene a sus orígenes. Si nosotros miramos acá, yo tengo las rectas A, B y C y tengo la transversal T que la corta en el punto A, en el punto B y en el punto C. Esta recta T divide al plano que contiene a las paralelas en dos semiplanos. Uno, el que contiene, por ejemplo, la semirrecta 1 y su opuesto que contiene la semirrecta 2. Y así, tanto para la B1 como la B2, la C1 como la C2. Entonces, lo que está diciendo acá es que las semirrectas que tienen origen en A y en B y están incluidas en la recta A y B que son paralelas, van a tener igual sentido si están incluidas en un mismo semiplano de borde la recta que contiene a sus orígenes. Entonces, fíjense, la A1 con la B1 y con la C1 están incluidas en este semiplano, por lo tanto, son de igual sentido. Lo mismo ocurre con la A2, la B2 y la C2 porque están incluidas en el otro semiplano, todas, y por lo tanto tienen igual sentido. Ahora, la A1 con la A2 tienen distinto sentido porque están incluidas en semiplanos opuestos, ¿no? Y están en rectas paralelas pero en semiplanos opuestos. La A1 con la D aquí son colineales, ¿ves? Aquí son colineales y también están incluidas en un mismo semiplano, así que tienen igual sentido. Entonces, esas son las posibilidades que yo tengo para que ocurra en un sistema de paralelas en las cuales puedo definir las semirrectas paralelas. Bueno, y aquí se va inmediato, o sea, de acuerdo a la definición esta que hemos dado acá, es inmediato de decir de que se van a cumplir todas estas propiedades, digamos. La primera dice, si A y B tienen igual sentido, A y B tienen igual sentido, sí, solo si A y la opuesta de B tienen sentido contrario. ¿No ve? Esta y esta van a tener igual sentido, dice. Si tienen igual sentido es porque esta y la opuesta de esta tienen sentido contrario. ¿Ves? Esta y esta tienen sentido contrario porque están en planos de origen de la recta, de borde de la recta que contiene su origen, opuestos. Si A y B tienen igual sentido y B y C tienen igual sentido, entonces A y C tienen igual sentido. Hay una transitividad de el igual sentido, ¿no? A1 y B1 tienen igual sentido. B1 y C1 tienen igual sentido. A1 y C1 van a tener igual sentido.
Si A y B tienen sentidos contrarios y B y C tienen sentidos contrarios, entonces A y C tienen igual sentido. Entonces A1 y A2 tienen sentidos contrarios, ¿no? A2 y B1 tienen sentidos contrarios, entonces A1 y B1 van a tener igual sentido. Y por último, si A y B tienen igual sentido y B y C tienen sentidos contrarios, entonces A y C tienen sentidos contrarios. Esto es como la regla de los signos, ¿no? Igual sentido, igual sentido, igual sentido. Más por más, más. Distinto sentido, menos por menos, más, igual sentido, ¿no? Esa reglita de los signos es como que se aplicaría para decir sentidos. Y bueno, esto es todo por hoy y nos estaremos viendo en la clase siguiente para continuar con el tema 7.